Bueno, comenzando con la unidad 7 vamos a ver toda la temática referida, todo lo que hace referencia a la planificación y gestión del bosque urbano. Específicamente vamos a ver en esta unidad algunos casos particulares de gestión, como para apoyar un poco las cuestiones más, digamos, metodológicas, ¿no? ¿Qué es el plan de gestión o plan de manejo de arbolado urbano? Como cualquier plan, es la herramienta necesaria para ordenar, mantener y mejorar el arbolado a través de la planificación de acciones y tareas, tanto sea en el corto, mediano o largo plazo. De algún modo nos permite planificar, es plasmar con cierto orden las acciones que vamos a desarrollar. Permite llevar adelante la gestión técnica del arbolado, es decir, es esto, ¿no? Es decir, cómo todas las cosas o las cuestiones que nos propongamos las podemos ir logrando. Va de la mano, eso es irremediable, ¿sí?, con las decisiones políticas, es decir, las decisiones, piensen que la mayoría de las gestiones de arbolado son digamos, a nivel municipal, en algunos casos a nivel provincial o como otra instancia más. Eso nos lleva a que las decisiones, digamos, políticas tienen una influencia fundamental. El grado de complejidad lo vamos a aportar nosotros. No se puede copiar un plan, es decir, yo no puedo desarrollar para, no sé, Concordia, por ejemplo, el plan de manejo o el plan de gestión de arbolado de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Sería algo mal hecho, lo que no quiere decir que uno pueda tomar criterios o cuestiones que en ese plan nos pueden llegar a servir, pero cada uno tendrá, o cada ciudad, cada localidad tendrá un objetivo, y en función de eso es que se desarrolla el plan. Y es muy probable que también el plan de gestión sea como parte o de una instancia superior de manejo o de lineamientos estratégicos de una gestión municipal, es decir, sea parte de el plan de manejo de espacios verdes o de desarrollo urbano, es decir, es parte de una instancia superior. Bueno, ¿cómo desarrollamos un plan? Básicamente nos tenemos que hacer, para desarrollar un plan, 3 preguntas. La primera es ¿qué tengo? Es decir, ¿con qué cuento? ¿Con qué herramientas cuento? De todo tipo. ¿Qué quiero lograr? Es decir, plantear un objetivo o una serie de objetivos. La recomendación es que esos objetivos sean logrables, es decir, que sean alcanzables. Y por último, ¿cómo lo voy a lograr? Es decir, ¿cuáles van a ser mis medios para, con las herramientas que tengo, las que pueda agregar, cómo voy a lograr, o los pasos que voy a dar para lograr esos objetivos o ese objetivo que me planteé? Y un poco cómo desarrollar ese plan de manejo. Bueno, primero describir un proyecto, es decir, lo tengo que plasmar en una idea, de algún modo en describir cuál es el proyecto. Esa descripción va a tener un fundamento, es decir, por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. Supónganse, miren, vamos a comenzar, arrancamos de cero en una localidad. Necesitamos gestionar de otro modo diferente el arbolado urbano, porque es parte de la infraestructura que nos permite vivir mejor, relacionarnos mejor, no sé, lo que sea, pero ese es el fundamento, el por qué estamos desarrollando ese plan. Los objetivos, es decir, ¿para qué los estamos desarrollando? Bueno, yo pretendo que esta ciudad o esta localidad tenga para el año 2050, no sé, X cantidad de superficie verde, o X cantidad de árboles en alineación, o esta metodología de poda bien trabajada, por ejemplo, ¿no? Metas, ¿cuánto tiempo?
la ubicación donde se va a desarrollar, los distintos proyectos y actividades o subproyectos, actividades que vamos a desarrollar, que tienen que ver con, serían los pasos que vamos a dar para lograr esos objetivos. Los plazos, es decir, cuándo vamos a cumplir con este proyecto, cuándo pensamos que vamos a cumplir, a quiénes está destinado. Obviamente, normalmente en este tipo de proyectos toda la sociedad es la que está involucrada, pero a veces hay cuestiones más particulares donde decimos, bueno, no, miren, en un determinado barrio, por ejemplo, en un determinado sector de la ciudad. Y los recursos disponibles, eso también es muy importante, es decir, con qué vamos a contar para desarrollar esto. Tanto sean recursos humanos, materiales, financieros, con qué o con quiénes vamos a contar. Eso es muy importante. Y obviamente todo esto necesita de una evaluación periódica, de una retroalimentación. Esa evaluación, que la vamos a ir haciendo en distintos momentos del plan, me va a permitir corregir ciertas cuestiones de este plan, ciertos puntos que a veces no están claros, o que por ahí podemos tener errores, obviamente. Este tipo de cosas pasa así. Muchas veces uno prevé ciertas cuestiones que después en la realidad no se ajustan o no se dan tal como nosotros esperábamos, ¿no? Eso también pasa. Este plan tiene que considerar, sí o sí, tiene que considerar las interacciones que se dan. No es que nosotros como gestores pongámonos en el papel de gestores del ámbito urbano, no sé, imagínense que son los directores de arbolado urbano de una determinada localidad, de una determinada ciudad. Vamos a estar constantemente en interacciones. Lo vimos en la primera unidad esto. Sobre todo, por ejemplo, con empresas de servicios, las empresas eléctricas, de gas, de que presten servicio de telecomunicaciones, las empresas que realizan obras públicas, o obras civiles, asfalto, cordón cuneta, veredas, que a veces son empresas propias o un área determinada, un organismo determinado del mismo municipio. Vamos a estar en contacto e interactuando con universidades para desarrollar ciertas cosas, convenios, con otros organismos del Estado, provinciales, nacionales, con el área o las áreas de desarrollo social también, y otras organizaciones civiles, como puede ser, por ejemplo, grupos ecologistas o grupos no ecologistas, pero que sí les interesa el arbolado urbano, o fundaciones, qué sé yo. Hay un montón de diferentes situaciones, y eso es lo importante de esto, esas interacciones. El arbolado urbano no es un área, no sirve que nosotros lo consideremos como un compartimento estanco, como tampoco sirve que cualquiera de las otras cuestiones, como ya hemos visto, de la infraestructura urbana las consideremos como algo separado, sino que tenemos que entender que esto hay una interacción constantemente. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es recabar la información preliminar para desarrollar nuestro plan de gestión. Aspectos históricos de la localidad, crecimiento y desarrollo de esa localidad, de las poblacional, las modificaciones ambientales que hayan ocurrido, singulares. No sé, por ejemplo, se me ocurre en alguna localidad que tiene un río, una represa, cambia completamente todo, por ejemplo. O una determinada ruta, o la construcción de una autopista. Bueno, ¿cómo marcó todo eso? Eso tenemos que saberlo. La flora y fauna, ya sea la implantada, la autóctona, la que se asilvestró, la que se naturalizó, especies pioneras, antecedentes históricos de otras gestiones locales o de la misma región en cuanto al arbolado. Ni hablar del clima y suelo, los componentes urbanos, es decir, las veredas, qué tipo de veredas hay, el ancho de vereda o los anchos de vereda, los retiros, medianería. Bueno, todo eso varía mucho en diferentes regiones, eso es importante. Y también la idiosincrasia, eso yo creo que es fundamental, eso también, ¿no? La idiosincrasia de la gente respecto al árbol, cómo lo considera, si lo considera un elemento importante, si no,
si es algo que está ahí, eso es importante que lo consideremos. Miren, por ejemplo, ¿por qué tiene que ver esto? Bueno, porque las localidades o las ciudades con el paso del tiempo van cambiando. Esto, por ejemplo, es la ciudad de General Pico, donde yo resido. Una imagen del año aproximadamente del año 1920 y una imagen casi 100 años después, del año 2018. Fíjense la diferencia. La ubicación de los dos puntos redondos significa la plaza central de la localidad, la Plaza San Martín, y la línea amarilla con roja es el sector de la zona donde está la estación de ferrocarril y los galpones del ferrocarril, la playa de maniobras y demás. Fíjense cómo casi en 100 años son diferentes las situaciones, no solamente desde lo climático, sino como la infraestructura que se desarrolló acá. Obviamente hace casi 100 años no había red de gas, no había red de agua. Hoy existe eso, red de fibra óptica, hay asfalto, hay cordón y cuneta. Eso impacta en cómo nosotros planificamos a futuro. Piensen que nosotros, cuando hacemos un plan de manejo, lo pensamos en un determinado periodo de tiempo y tenemos que considerar estos cambios. Yo acá se los marco algo demasiado brusco en 100 años, pero a veces hay cambios en 5, en 10 o en 20 años. Bueno, que es importante también definir un organigrama del área. Es decir, definir las áreas que están a cargo del arbolado, cómo se interrelacionan con otras áreas del área, por ejemplo, del municipio, cómo interrelacionan con servicios públicos, con obras públicas. Servicios públicos, básicamente nos referimos a la recolección de basura, que tiene implicancia en esto, sobre todo en épocas de poda. En obras públicas decimos, bueno, cordón cuneta, asfalto. Desarrollo social, vamos a ver que esto tiene que ver por ahí con la leña, con prensa y comunicación, con las empresas, telefonía, internet, o las que estén a cargo de las concesiones de los servicios públicos. Eso nos permite saber cuáles son las tareas de cada uno, cuáles son las responsabilidades de cada uno. Bien, y como decimos muchas veces, no es tarea fácil cambiar el paradigma en el manejo del arbolado de una localidad. A veces no solamente la comunidad no está preparada, sino que también nos ocurre hacia arriba y hacia abajo en la organización. Es decir, muchas veces nosotros venimos con metodologías nuevas, con nuevas ideas, que están probadas, que funcionan, que así se hacen en todo el mundo, y a veces nos encontramos dentro del mismo organigrama municipal con limitantes o con desconocimientos, tanto hacia abajo, es decir, por debajo de quien está a cargo, del personal. Muchas veces les diría que es casi habitual que el personal que hace las tareas de poda, por ejemplo, que están los capataces y demás, no están preparados. Y los funcionarios hacia arriba, los funcionarios políticos, los directores, los secretarios, a veces tampoco terminan de comprender, porque a veces buscan soluciones inmediatas. Entonces, ese tire y afloje es necesario comprenderlo y ver cómo lo manejamos para ir avanzando. También el tema de presupuesto. El presupuesto es la principal limitante, diría yo, porque muchas de estas cuestiones que nosotros nos pensamos para desarrollar se chocan con esto de que no hay plata. Entonces necesitamos 10 personas para capacitar 10, no hay plata. Entonces es muy importante definirlo claramente con quienes sean los responsables que toman estas decisiones, de decir, bueno, mira, yo para funcionar necesito mínimamente estos recursos financieros, vemos de dónde los conseguimos, de un programa, de lo que sea, no sé, no importa, pero es importante que lo pongamos en blanco sobre negro, es decir, saber qué necesitamos para que esto se ejecute. Si no, estamos perdiendo tiempo en diagramar y en llenar un montón de tiempo y de hojas y volumen de papel que no va a funcionar porque no falta un recurso fundamental, que es el dinero. Bueno, el plan entonces de manejo se basa en esto, en la planificación, o ese es el objetivo principal, planificar. ¿Y qué es la planificación? Es introducir racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones
las que, articuladas entre sí, tienen por objeto alcanzar una situación elegida, deseable. Permite diseñar y llevar a cabo el plan de manejo. Es decir, la planificación de algún modo es como ordenar un montón de ideas que son muy buenas ideas. Nosotros a veces decimos, che, mirá, la verdad que acá habría que plantar 1000 árboles, o deberíamos tener más árboles. Bueno, la planificación lo que nos dice es, che, bueno, mira, a ver, ¿cuántos faltan? ¿Cuántos árboles faltan? Bueno, hagamos un relevamiento, un censo, un inventario. Bueno, nos faltan 800 árboles. Che, bueno, mira, faltan 800 árboles. ¿Qué plazo tenemos y qué recursos económicos tenemos para conseguir 800 árboles? Y bueno, en 4 años podemos... Bueno, eso es la planificación. Es de algún modo ordenar las buenas ideas, por eso es introducir racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones. Esto es lo importante, es decir, plasmar buenas ideas, llevarlas, para poder llevarlas a cabo necesitamos planificar. Esa es un poco la idea de esto. Los niveles operativos, esto puede variar, pero yo pongo estos 3. El plan, que es el plan maestro, el plan de gestión, el plan de manejo, como le quieran denominar, el plan director en algunos casos, va a tener un programa o una serie de programas que son como subelementos del plan, y cada programa va a tener un proyecto o diferentes proyectos. ¿Cuál es la duración del plan? Muchas veces va a coincidir con los tiempos políticos de 4 años, que va a tener una revisión para poder renovarlo, aunque la situación ideal es que tenga más de 10 años. Es decir, no va a coincidir con los tiempos políticos normalmente. Mínimamente debería coincidir con un periodo de gestión, pero lo ideal es que se mantenga durante un cierto tiempo. Piensen que los árboles, algo que yo planto hoy, que tiene 3-4 años de vivero, o 2 años de vivero, recién lo vamos a ver funcionalmente hablando en 10-15 años. Entonces muchas de las acciones que hacemos sobre el arbolado son en el largo plazo, y debemos establecer lo que denominamos planes operativos anuales, que en este caso cada programa va a tener su plan operativo anual. Ahora vamos a ir viendo un poco en detalle, pero los planes operativos anuales, es decir, es qué actividades van a corresponder ese año y de qué magnitud. Y repetimos esto, que sin decisión ni convicción política el plan no va a funcionar. Es decir, podemos plasmarlo en esto, pero si no está la convicción política ni la decisión de que esto avance, va a morir en un escritorio. Bueno, miren, este es un ejemplo de un plan que nosotros denominamos en su momento Más Verde, Más Vida, aplicado a la ciudad de General Pico, en La Pampa. Fíjense, el objetivo general, mantenimiento y conservación del arbolado urbano. Tenía una serie de programas, se los voy a ir mostrando, que eran la caracterización del arbolado, forestación y reforestación, poda aérea, extracción de árboles y poda de raíces, legislación y administración, educación ambiental y aprovechamiento de residuos leñosos, y por último riesgo de árboles. Bueno, entonces decíamos, fíjense, esos son los 8 programas que nosotros pensamos para este plan. Cada programa tenía un objetivo específico. Por ejemplo, la caracterización del arbolado como objetivo específico era conocer el estado actual del arbolado. La meta era desarrollar un inventario forestal del arbolado, justamente para cumplir con ese objetivo que era conocer el estado actual. Las actividades, bueno, entre otras, la capacitación del equipo de trabajo, el diseño del inventario, y las tareas, la asignación de sectores. La poda aérea, por ejemplo, que era otro programa que estaba pensado en este caso para unos 8 años, tenía como objetivo optimizar el desarrollo y funcionalidad del arbolado de alineación, mejorar la situación de árboles de espacios verdes y bosques urbanos. Nuestra meta era en esos 8 años lograr un 70-80% de intervenciones bajo gestión municipal. Veníamos en una localidad donde las podas las hacía básicamente personal particular, la hacía el mismo vecino o algún podador que contrataba que no estaba capacitado, que a veces no tenían los conocimientos.
Y justamente las actividades tenían que ver con eso, la capacitación del personal, el diseño del plan operativo anual, es decir, qué actividades íbamos a desarrollar en ese año. Supóngase, el plan operativo anual del año 2021 tenía estos sectores de poda, por ejemplo, y asignado a estas determinadas personas la poda. La gestión de la poda de la línea de baja, media y alta tensión, que se coordina con las empresas, o se coordinaba con las empresas de electricidad. Y así, con cada uno de los programas, fíjense, educación ambiental, bueno, transmitir la importancia del árbol en la ciudad, concientizar, ese era el objetivo. Las metas era concientizar de la importancia del arbolado urbano en toda la comunidad. Las actividades, vamos a ver, hay varias, pero yo les resumo en algunas acá: Semana del Árbol, coordinación con otras áreas y con otras instituciones de distintas actividades, y las tareas en sí eran plantación en escuelas, asistencia a jornadas, desarrollo de jornadas específicas. Esto que parece bastante, es como una especie de cuadro resumen, nos permite justamente tener en un vistazo general, en una vista general, todo el plan de manejo. Después tendrá su detalle y demás, pero fíjense que acá está todo el plan de manejo. Yo pienso esto para 8 años, tengo el plan, el objetivo general, los distintos programas que voy a desarrollar, los objetivos de esos programas, las metas que me van a permitir, que me voy a fijar para cada programa, las actividades que me van a permitir cumplir con esas metas, y las tareas específicas de esas actividades. Bueno, bien, vamos a ir viendo uno por uno. Fíjense, caracterización del arbolado. Yo le voy a pasar rápido porque no tiene mucho sentido entrar en detalle. Lo que nosotros hicimos en este caso, como les decía, para la ciudad de General Pico fue un inventario, pero se puede hacer censo, que es inventario, sabemos que es tomar una muestra de una determinada población, que esa muestra tiene que ser lo más representativa posible de esa población. Es decir, no se midieron todos los árboles. El censo es medir todos los árboles. Eso depende qué elige uno para cada, si censo o inventario, depende de los recursos económicos que se tengan. Y va a depender también del tamaño. No es lo mismo hacer un inventario para una localidad de 3.000 habitantes que hacer el inventario de una localidad de 1.000.000 de habitantes. Son los costos distintos, los requisitos, la herramienta, el personal es distinto. En este caso decidimos hacer un inventario. Ahí ven las especies, los datos que tomamos. Esto es fundamental y es lo primero que hay que hacer cuando arranca una gestión o arranca un plan, porque es la foto del momento, y debería hacerse con cierta periodicidad, volver a tomar la foto, es decir, convertir esa foto en una especie de video que nos permita ver cómo, porque pensemos que el arbolado son seres vivos, que nosotros estamos interactuando con ellos y hay modificaciones. Esas modificaciones se plasman o se ven, se evalúan a partir de la toma de datos. Bueno, están el desarrollo de las parcelas. Algunos de los resultados se lo hago rápido, pero fíjense, para la ciudad de General Pico, año 2013, 68.000 árboles, perdón, 46.000 árboles, 68.000 posiciones posibles para árboles, porque eran 46.000 árboles los que se estimaron, 4.000 arbustos y faltaban 18.000 árboles. Bueno, las especies, el porcentaje de caducas y perennes, la proporción de especies. Acá hay un resumen de las 5 principales. Fíjense, acacia bola el 20%, fresno americano casi un 40%, el resto ligustro, paraíso y espumilla, en esa proporción, pero esas 5 especies eran el 70% de todos los árboles de la ciudad, lo cual no es bueno. Hay una regla que uno intenta mantener, que es que debería haber no más del 30% de un mismo género, de una misma familia, un 20% no más de un 20% de un mismo género y no más de un 10% de una misma especie. Esa regla 30-20-10, familia, género y especie, permite generar una diversidad arbórea que es importante. ¿Por qué? Imagínense que si yo tengo, como estamos acá, el 40% de fresno americano y mañana aparece una plaga que no es muy difícil de controlar para el fresno americano, corre riesgo el 40% del arbolado de una localidad, que es muchísimo.
Bueno, el estado general, fíjense, había un 3% de muertos, un poco más del 80% estaba en condición bueno o regular. Esos datos es la foto, es decir, me está diciendo, bueno, ¿a dónde tengo que apuntar? Fíjense, esto era por barrio, los porcentajes en marrón muerto, en rojo decrépitos, en verde regular y en lila o violeta bueno, en estado bueno, por barrio. Entonces esto me permitía decidir en qué barrios tal vez tengo que focalizarme, donde había grandes proporciones de árboles muertos o decrépitos, por ejemplo, si es que tuviera que enfocarme ahí. O, por ejemplo, esta es la superficie por barrio arbolada. Lo más clarito era de 20 a 40% de cobertura en vereda, a eso iría. Es decir, si yo tengo 100 posiciones para poner árboles, en este barrio que estoy marcando con el puntero, no había más de 40 árboles. A diferencia de este, que había entre 80 y 100 árboles por cada 100 posiciones posibles de árbol. Esa es la lectura de esto. También me permite, insistimos, planificar. Si yo tengo que planificar a 4, 5, 8 años qué voy a plantar y dónde voy a plantar, este mapa es el que me ayuda en esa tarea. Hicimos también un censo, en este caso hay una reserva natural urbana de 170 hectáreas a 5 kilómetros de la ciudad, y acá hicimos sí un censo, porque eran no más de 1000 árboles en total, entonces hicimos un censo. Bueno, nada, eso lo traigo a colación nomás. Forestación y reforestación era el otro programa, y tiene que ver con esto, con el plan de plantación. Nosotros desarrollamos ese plan operativo anual, bueno, plan anual de plantación le llamábamos. Entonces ahí determinábamos las necesidades de forestación de la ciudad, básicamente nuevos barrios de viviendas sociales y loteos. Se consideraban la plantación a solicitud de particulares, aquel vecino que viene y pedía plantar en su vereda independientemente de donde esté. Reponer extracciones, los árboles necesarios para la semana del árbol, que sabemos que nosotros en agosto desarrollábamos actividades con las escuelas. Tener previsión de la forestación de nuevos parques y paseos, y ahí aparece la interacción con otras áreas. Fíjense que si el área de obras públicas tiene previsto hacer 2 plazas ese año, yo tengo que tener la previsión de qué especies y dónde, y trabajar en conjunto con el agente de obras públicas para coordinar esas tareas. Evaluábamos los sitios de plantación, planteras y servicios aéreos. Otras forestaciones que no tenían que ver exactamente con el casco urbano, pero sí con el área perurbana, que era la planta de tratamiento de efluentes cloacales y la planta de residuos sólidos urbanos, que plantábamos en algunos años en los rellenos sanitarios que se completaban. Siempre recordar que la cantidad de árboles a plantar va a depender de la capacidad operativa para poder mantener, básicamente, riego y control de plagas. Eso es fundamental. Ni hablar de la calidad de plantas y todo eso que ya vimos, pero bueno, eso no viene al caso acá. Evaluación de los sitios de plantación tenía que ver con esto. ¿Qué anchos de veredas tenemos? ¿Qué cazuelas? ¿Qué tamaño de cazuelas? ¿Anchos de calle? ¿Qué especies podíamos usar o no? ¿Dónde estaban las líneas de media tensión? Todo eso se evalúa. Los retiros. Fíjense, esta era la lista de especies arbóreas autorizadas para vereda en la localidad de General Pico. Entiendo, yo no trabajo más en la municipalidad, pero entiendo que sigue vigente, y estaba separada en 2 grupos: veredas de hasta 2,5 metros había un determinado grupo de especies, y veredas de 2,50 a 4 metros había otro grupo de especies que estaban permitidas para uso en vereda, más un grupo de especies que no se permitía su uso en vereda. Esto es otra localidad, Winifreda, que yo asesoro. Es una localidad de 3.500 habitantes más o menos, una localidad pequeña, y fíjense que acá hay una cosa diferente. Primero, hablamos de veredas y bulevares de al menos 3 metros de línea municipal a cordón, es decir, la vereda tiene 3 metros, eso es general en casi todo el pueblo, entonces trabajamos con estas especies. Y agregamos un segundo grupo de especies adecuadas para plantar bajo la línea de media tensión, es decir, sabemos que la línea de media tensión está,
armamos un mapa con la línea de media tensión, donde está el recorrido de la línea de media tensión, y en qué vereda. Es decir, por ejemplo, en esta calle, que es la calle Urquiza, entre calle 25 de Mayo y otra calle que no tiene nombre, está en la vereda este, en otras está en la vereda oeste, en otras está en la vereda norte, en otras está en la vereda sur. ¿Para qué? Para que esta referencia sirva que en estas calles y sobre ese lado de esa vereda que va a la línea de media tensión, las especies que se pueden usar son las de este grupo. ¿Por qué? Son de menor porte, implican menor tarea de mantenimiento y conflicto con el cableado, que como saben que vimos con poda, la línea de media tensión, por una cuestión de seguridad, necesita de un despeje lógico para mantenimiento. Volviendo a la ciudad de General Pico, esos son valores de plantación los últimos 4 años que estuve yo en la gestión, cantidad de árboles por año en las distintas situaciones. Fíjense, Semana del Árbol, en la Reserva Natural Urbana, espacios públicos, en las veredas, instituciones deportivas que también se trabajaba. Y fíjense esto que está acá es una zona del centro y macrocentro, más otro barrio que se llama Barrio Este. Este sector, ahora vamos a ver, lo que nosotros hicimos primero fue un relevamiento específico de todo este sector de las especies que estaban en estado de decrepitud o secas. Parte salió del dato del inventario y después se hizo un relevamiento específico en ese lugar, se marcaron esos árboles y durante 4 o 5 años más o menos se fueron sacando una determinada cantidad de especies que estaba asociada a los recursos con los que contábamos de personal y económicos, y se iba replantando tras esas extracciones. Básicamente se sacaban acacias bola. Ahora les voy a mostrar, en Winifred estamos haciendo la misma tarea, porque la acacia bola fue una especie que se plantó muchísimo hace unos 40 años atrás, y hay muchos árboles. Las posiciones donde se plantaron la planta de efluentes, esto lo vimos, primera unidad, si se recuerdan, veíamos aprovechamiento de agua de efluentes tratados para riego. Bueno, poda aérea es el otro programa. Nosotros lo mismo, armábamos un plan anual de poda y diagramábamos ese cronograma anual, diferentes actividades, curso de capacitación a podadores, determinación de los sectores de intervención, que se denomina ciclo de poda de rutina, determinación de sectores específicos con necesidad de poda fuera de ese ciclo de poda, escuelas, dependencias del gobierno, parques, paseos, y la coordinación y seguimiento también de las podas que no hacía el municipio, pero que sí hacía empresas con permiso del municipio, básicamente mantenimiento de líneas eléctricas, a las cuales les exigíamos un plan operativo anual específico para esa tarea. ¿Quiénes podaban? Bueno, lo que decíamos recién, cuadrillas municipales, podadores particulares que estaban previamente capacitados, cuadrillas de empresa eléctrica y nadie más. Esos son los 3 diferentes actores que podían podar. Poda de rutina, ¿qué le llamamos esto? Nosotros desde el año 2009 lo que realizábamos es la poda por sectores de la ciudad. ¿Qué objetivo tenía eso? Concentrar las intervenciones en un periodo de tiempo adecuado y reducir las intervenciones por los particulares. Es decir, en esos sectores que se determinaba año a año, podaba el municipio a través de cuadrillas propias o contratadas, pero directamente el municipio. Y no podía podar nadie más. Básicamente esa poda era de limpieza, es decir, ramas secas, ramas quebradas, elevación de copa, no mucho más que eso. Y se basaba en deformación en algunos casos con árboles jóvenes. Este fue un poco la variación del año 2009 hasta el 2019 de la cantidad de árboles intervenidos bajo esta modalidad. Picos de 9.000 árboles. Esto variaba mucho porque había años donde teníamos menos disposición de recursos económicos o de personal que se veía afectado en otra tarea y se veía reducido. Pero más o menos estábamos entre los 6.000 y 8.000 árboles por año. Importante esto, la difusión. Nosotros, como ven, todo esto se entregaba un pequeño papelito que las cuadrillas antes de iniciar el trabajo de poda iban casa por casa indicando qué tarea iban a hacer para no sorprender a nadie. Determinábamos una fecha de poda de una temporada,
que en realidad no tenía que ver con las cuestiones biológicas, como hemos visto, ya que sabemos que la época de poda se reduce a tratar de no podar en dos momentos específicos desde el punto de vista fisiológico para los árboles, pero nos permitía reordenar la tarea con las podas por particulares. Es decir, lo acotábamos a un determinado momento del año para controlarlo mejor. Pero en realidad las cuadrillas municipales podan todo el año, igual que las de las empresas de servicio eléctrico, siempre bajo, o por lo menos durante nuestra gestión, siempre bajo control estricto de la gestión municipal, ¿no? Bueno, en esto, el plano de la ciudad, o una imagen satelital, con las en manzanas, 103 manzanas en el año 2009, en el 2010 120 manzanas, 2011 140 y así, en distintos colores los distintos años, hasta el 2014, esto es 2018 y 2019, verán que se vuelve a repetir, fíjense este que está en verde del año 2018, repite con este color fucsia del año 2010, es decir, 8 años más tarde estamos entrando nuevamente a ese sector a podar, a repetir. Por eso es que es una, en algunos casos le llaman grilla de poda, o como nosotros le decíamos recién, poda de rutina. Hay una rutina de poda. Cada determinado tiempo volvemos al sector a repasar, porque, insistimos, el arbolado es dinámico, cambia. Hay árboles nuevos, hay árboles que se quebraron, hay árboles que pasó el viento y quebró una rama, entonces hay que volver a esa tarea. No es que nunca más se poda. Bueno, esta era la gestión de permisos de particulares, el vecino que viene y pide permiso para podar. Nosotros logramos bajar, fíjense que logramos bajar la cantidad de permisos solicitados de más de 600 a poco más de 200 en el año 2019. Y lo mismo la cantidad de plantas bajo esa modalidad. Y muchas de estas podas, de todos modos, de esos 200 y pico, se hacían con personal municipal. Es decir, esa es una clave de este trabajo, de tratar de que la gestión de poda quede bajo la órbita exclusiva del municipio, que no quede en manos del vecino particular. ¿Por qué? Porque es mucho mejor la coordinación de tareas y el modo de acción. Es mucho más fácil transmitir la técnica adecuada de poda. Eso que ven ahí son puntos rojos, de esos 226 que veíamos recién, solicitudes donde estaban ubicadas geográficamente. Y bueno, estaba se indica la poda, la cuadrilla sale con una planillita donde dice qué tipo de poda tienen que hacer. Hablamos de la retroalimentación y esto es un poco lo que hacíamos. Fíjense, los tipos de poda que nosotros autorizábamos: elevación de copa, esto es del año específico del año 2009, 49% era elevación de copa, 15% era entresaca, un 1,3% el túnel para cableado. No se autorizó el 2,5% en las solicitudes. Bueno, ahí lo que vimos ya en poda. Pero ¿qué hacíamos nosotros? Fue, de esos 333, tomar una muestra. Lo fuimos a ver casi todo, miren, 326. En el año 2010 hizo lo mismo, 325 lugares fuimos a ver, o viviendas de particulares. Y evaluamos cómo se hizo la poda. Si nosotros recomendamos una elevación de copa, hicieron una elevación de copa, muy bien. Si hicieron una elevación de copa mal hecha, bien. Si no se cumplió con lo expresado, es decir, pero no supera la extracción del 50% de la copa, es mal. Y si se hizo cualquier cosa, es muy mal. Y fíjense con qué nos encontramos. Esto es recién implementado el plan, primer año, segundo año del plan. Muy bien, y bien, no superaba el 30%. El 70% restante eran podas mal o muy mal hechas. Al siguiente año nos encontramos con que poco más del 50%, es decir, aumentamos del 30 al 51%, 52%, la proporción de podas bien o muy bien. Y eso tiene que ver con esto, con el trabajo de cuadrillas municipales, la capacitación de podadores, eso es importante. Esto retroalimenta al plan. ¿Se acuerdan que decíamos retroalimentar? Una de las primeras imágenes. Bueno, la retroalimentación es esto, es decir, evaluar para ajustar mecanismos. ¿Qué me permite esto? Bueno, si yo no logré este paso del 30 al 25, pasé del 30 al 35, algo falla. Fallamos nosotros, falló la difusión, falló la capacitación. Bueno, eso es lo que permite ajustar el plan.
Ejemplo, bueno, de poda línea eléctrica. Estas, lo que ven en azul, son la línea de media tensión de un sector de la ciudad. Y, como decíamos, coordinábamos acciones con empresas prestadoras de servicio eléctrica, también las de prestadora de cable, de fibra óptica y demás, y solicitarles el plan operativo anual, de poda, de extracción o de relevamientos, de lo que sea. La capacitación de podadores se debe hacer todos los años. Nosotros ya los últimos años hacíamos una capacitación que incluía la poda de raíces, la extracción, el plan de prevención de daños, que lo hacíamos en conjunto con la empresa Camusi, el uso seguro de herramientas. Era una capacitación, esto es fíjense, un folleto de una de las capacitaciones del año 2017, arrancaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 5 de la tarde, es decir, esa es la clave, ¿no? Era una capacitación intensiva con buenos contenidos, no solo en poda, sino la parte de seguridad, la parte de Camusi tenía que ver, es la empresa de gas, así que es el riesgo más importante cuando se trabaja con poda raíces, con extracciones, ¿no? Bueno, siguiente paso, o el siguiente programa, el otro es extracción de árboles y poda de raíces. Lo mismo, estaba el curso anual de capacitación, determinación de las áreas que íbamos a intervenir, el cálculo de cuántos árboles íbamos a sacar, eso se hace una estimación, coordinación con empresas de servicios. Piense que cuando se entrega un plano de... yo la otra vez cuando vimos la clase de... o van a ver el video, perdón, de poda de raíces y de suelo urbano, van a ver todo un protocolo, que acá lo vamos a ver también. Se entregan los planos de interferencias, es decir, el plano que le permite al operador, a la persona que va a extraer el árbol o a podar raíces, tener idea de dónde están pasando los distintos servicios, caños de agua, de gas, de cloacas. Bueno, y lo mismo, ¿quién extrae o poda raíces? Cuadrillas municipales, podadores particulares previamente capacitados y cuadrillas de empresas de servicios. Algunos valores, algunos números de solicitudes de intervención. Fíjense cómo han pasado de 219 en el 2016 a 485 en el 2019. Y acá diferenciado o discriminado por especie, por si se autorizó o no. Municipal significa que sacaba el municipio, y particular que sacaba un podador, una persona particular. Las que se denegaron y las que no se denegaron, pero se autorizó poda de raíces y no la extracción, por ejemplo. Ese es un poco el detalle que muestra esto en cuanto a las distintas especies. Les decía hoy que lo que habíamos hecho en este parte de centro, macrocentro ampliado y un barrio al este de la ciudad, fue un relevamiento específico. Fíjense, 326 manzanas, 87% de acacia bola, 4,3% de ligustro y 2,8% de paraíso, de 1.261 plantas que se identificaron para extraer. Lo que no quiere decir que se iban a sacar todas del mismo año, sino que había que extraer. Se sacaron unas 800 en un plazo de 4 años, más o menos. Y este era el detalle del proveedor que la sacaba, y bueno, la identificación calle por calle de qué lado, si era par o impar, dónde estaban marcadas, pero le dábamos la indicación. Lo mismo hicimos en esta localidad más pequeña de Winifreda, que yo les decía. Fíjense el estado de los árboles que marcábamos. Miren, este es el estado de decrepitud. Y esto, piensen que hace 40 años era lo único que se plantaba en las veredas en estas localidades. Tenemos registro de localidades de La Pampa con 80% del arbolado de vereda con esta especie. O sea que en este estado hoy. No es el caso de Winifreda. Bueno, con una aplicación que se llama Mapit-GIS, lo que hacíamos era relevar punto por punto y indicábamos el riesgo de ese árbol. Acá ven y la acción que se recomendaba. Acá ven la posición del árbol en los puntos verdes de acá, es donde están los árboles. Y se generó este mapa que tiene puntos rojos, naranjas, amarillos y verdes. Total son 315 árboles, de los cuales 107 son los puntos rojos, que son la extracción a corto plazo, es decir, la extracción con más inmediatez. Las otras pueden esperar. Eso surgió de esa clasificación que veíamos recién, que decíamos, bueno, estos son árboles para sacar, pero bueno, sabemos que es para sacar, pero ¿qué inmediatez tiene?
y se marcaron. El año pasado se extrajeron, y parte de este año, gran parte de los puntos rojos, y el año que viene se comienza ya con los puntos naranjas. Entonces, insistimos con esto. El objetivo de la tarea entonces fue planificar extracciones en los próximos 4 a 6 años. Este programa, que es el de extracciones, tiene un plan operativo anual que es, en este caso, extracciones entre 60 y 80 árboles por año de esas 317 o 315. Eso es planificar, eso es tener un plan de manejo o gestionar. Fíjense acá, 4 árboles, lo que llevado gráficamente, lo que habíamos en el mapita ese. Fíjense que está marcado con punto rojo este y este. Estos dos no, es decir, estos dos del extremo son rojos y estos son naranjo verde, o sea, estos no se sacan este año, los que se sacan son los dos de los extremos. ¿Cuál es el criterio? Bueno, estos dos son los que peor estado tienen respecto a estos dos, lo que no quiere decir que esto en algún momento no se vayan a sacar. Eso es planificar, los vamos a sacar, pero primero vamos a sacar esto, vamos a reponer y probablemente en 2 o 3 años saquemos eso y ya la planta que nosotros repusimos ya tiene un volumen que está generando beneficios, y el impacto es mucho menor que si sacáramos todo de golpe. Y también no nos da los recursos para hacer eso. No podemos sacar 350 árboles o 320 árboles de golpe en un año porque no están los recursos económicos para eso. El otro programa es el de legislación y gestión administrativa. Esto también es importante. Nosotros lo que hicimos y recomiendo hacer es comenzar con desarrollar un protocolo de gestión administrativa. Es decir, cómo se van a tomar las decisiones, sobre todo en localidades chicas. ¿Por qué digo localidades chicas? Porque muchas veces en localidades chicas hay más relación entre quien está en la gestión y el vecino, porque son cercanos, porque son parientes, lo que sea, y siempre queda en un compromiso quien toma las decisiones para no quedar mal, a veces, ¿no? O porque puede haber una mala reacción. Entonces, definir un protocolo es lo clave. El objetivo es hacer más eficiente y con fundamentos técnicos la toma de decisiones, establecer criterios generales y particulares, como también los pasos a seguir ante la presencia de un reclamo o un problema de un árbol o un grupo de árboles. Es decir, bueno, si viene un reclamo para extracción, esto es lo que hay que hacer. Se manda un inspector o se manda un técnico a evaluar, la evaluación se hace de este modo, se sacan fotos, se hacen informes, bueno, todo tiene que estar escrito y detallado para que se siga así con todos los casos por igual. Y es clave de saber quién toma la decisión. Entonces, ese protocolo debería tener primero un criterio único respecto a las intervenciones al arbolado urbano. Para eso está el plan de manejo y las ordenanzas, o la ordenanza. Criterio único, es decir, se poda y se poda bajo estas circunstancias y con estas condiciones. No hay otra manera. Ese es el criterio único. ¿Y quién lo define? Lo definen los técnicos y la bibliografía que respalda a los técnicos, por ejemplo. Y no hay más explicaciones que esa. Pero está el argumento. Unificación de la toma de decisiones. Es decir, quien decide, quien planifica, quien define la estrategia, tiene que ser un determinado área, que tendrá interacciones con las otras, pero tiene que haber un área de arbolado, de espacios verdes, que toma la decisión y decide. No puede ser que la decisión de extracción o de podar porque les digo por qué pasa, hay un área de arbolado urbano, por ejemplo, o de espacios verdes, y la decisión de extracciones las toma Obras Públicas, porque hay que hacer el cordón cuneta. Eso no está bien. Para eso hay un área específica. Lo que es importante es que esa área específica tenga personal idóneo, competente, con conocimientos, que pueda argumentar las decisiones y que sepa cómo resolver las cuestiones. Esa es la clave acá. Bueno, el protocolo para poda entra en esto es lo que nos desarrollamos nosotros, ¿no? Solicitud de poda, bueno, se evaluaban los criterios, se realizaba una inspección, la hacía un técnico. Esta era la serie de criterios que se podían argumentar, o los argumentos por los cuales quería podar el vecino, y era: ¿se autoriza o no se autoriza? Si se autoriza,
Se describía el tipo de poda autorizado, recomendar o designar un podador, podar con personal propio si es que había que hacerlo con el personal municipal, y si no se autoriza, la alternativa de solución, o no había nada, no había por qué podar. Lo mismo con extracción, que ya lo vimos. Eso es una mecánica que se debe respetar. Eso es lo que debe respetarse para cualquier caso, independientemente de quién sea, si es el intendente, el hijo del intendente, el presidente de la nación o un vecino común raso que no tiene ningún cargo, no importa. Eso es lo que debe pasar así. Bueno, la legislación también estaba previsto en este programa desarrollar legislación acorde. Había legislación de arbolado, pero estaba todo desparramado en 3 o 4 ordenanzas. Lo primero que hicimos fue crear una comisión asesora de arbolado, se hizo por ordenanza. Esa comisión asesora colaboraba con el organismo, con la Dirección de Espacio Verde dentro del municipio. Estaba conformada por concejales, funcionarios municipales, comisiones vecinales, INTA, Universidad Nacional de La Pampa y demás. Colegios profesionales como el Colegio de Agrónomos, distintas instituciones educativas. Como todas comisiones, arrancan con mucha gente, se va achicando el grupo de gente que participe y demás. Pero de ahí salieron dos cosas muy interesantes, que fue la ordenanza de espacios verdes y arbolado público, que es la que está vigente, la que ven ahí, 19/2011, regula todo respecto a poda, extracción, todo lo que venimos charlando. Habla de la necesidad de tener un plan de manejo y pone cómo hacerlo y qué contenido tiene que tener. Y de algún modo ordenó todo ese lío que había de ordenanzas que eran como anexos que se agregaban, ¿no? Había una ordenanza del año 80 y pico y otra modificación del 92 y otra del 97. Bueno, y cada vez que había que leer algo había que rebuscarse entre todas las ordenanzas. Entonces esta ordenanza derogó todas las anteriores y ordenó la cosa. Y segundo, una nueva ordenanza que era declaración de árboles y espacios protegidos, que tiene como función rescatar aquellos árboles o sectores verdes o espacios verdes que tienen una importancia histórica o botánica, por ejemplo, y darle esa caracterización de árbol o espacio protegido. Eso es lo que se hizo y se sigue haciendo. Ambas nacen dentro del ámbito de, como decíamos, la comisión asesora. También se creó, hoy no funciona más, un grupo regional de trabajo en arbolado urbano. Piensen que La Pampa es una provincia pequeña, hay 2 ciudades grandes que son Pico, 60.000 habitantes, y Santa Rosa, 120.000 habitantes. El resto son localidades de menos de 15.000 habitantes, muy desparramados. Entonces muchos tomaban ideas de otras localidades o pedían asesoramiento. Bueno, un día decidimos armar un grupo regional de trabajo, como ven ahí, conformado por 5 municipios en principio, después se agrandó. Participaba INTA, la Universidad de La Pampa, el Garden Club Argentino y demás. Y básicamente lo que hacíamos era coordinar actividades en conjunto, tener un criterio único en cuanto a la gestión del arbolado, esto que venimos diciendo, pero tratar de tener una gestión unificada, con criterios unificados. Todos manejar el mismo idioma. Si decimos esto es el protocolo de extracción, que se respete en todas las localidades de la misma manera, o eso intentábamos. Algunas cosas no funcionaban, otras no. Y yo pienso que esto también funciona, por ejemplo, en grandes centros urbanos que tienen ciudades satélites. No sé, qué sé yo, se me ocurre, imagínense, no sé, Rosario con el Gran Rosario, por ejemplo, porque si no, termina el ejido de Rosario, está la ordenanza de Rosario, y del otro lado de la calle vale cualquier cosa porque del otro lado no hay ordenanza. Entonces, si nosotros pensamos como una unidad de bosque urbano, como la infraestructura verde, si se acuerdan, a escala regional, bueno, tenemos que pensar en estas interacciones que también tenemos que dar desde el punto de vista legal, para que eso se cumpla también, ¿no? Educación ambiental era otro de los programas. Básicamente es trabajar con la comunidad a distintas escalas. La Semana del Árbol, que era a nivel de escuelas, colegios secundarios, primarios, distintas instituciones educativas, plantábamos con los chicos, hacíamos algunas actividades de concientización de la importancia del árbol en la ciudad. Se hicieron 2 jornadas, se llamaban Jornada de Manejo y Conservación de Arbolado Urbano de Áreas Verdes.
participaban gente de la universidad, hubo distintos actores en las conferencias y demás. Taller participativo con la comunidad, vecinos, escuelas, para el plan de manejo específico que se hizo para la Reserva Natural Urbana. Participamos en algunos eventos científico-técnicos presentando pósters, trabajos científicos. Se desarrolló en conjunto con la Universidad de La Pampa y el INTA una aplicación que se llama WITRU. WITRU es el nombre de Caldén en lengua ranquel. Es un proyecto de extensión universitaria. Esa aplicación permite, se la pueden bajar, los árboles de la plaza central tienen una identificación que uno, si está, puede ver la descripción del árbol, de la especie, qué especie es, las características botánicas, los usos y demás. Se trabajó también junto con algunos colegios. Distintas capacitaciones que hicimos, pasantías con alumnos de la Universidad de La Pampa y de la Universidad de La Plata, parte fue un censo, análisis de riesgo también. Bueno, nada, eso es un poco lo que se fue haciendo. Hay algunas imágenes. Estos fueron algunos de los cursos que se hacían: prevención de riesgo de trabajo, jornada de producción de árboles y arbustos, curso de mantenimiento de parques y jardines, todos y con distintas instituciones, con el CFI, con el gobierno de la provincia de La Pampa. Bueno, pero era un poco apuntar a esto, a lograr llevar digamos, lo que uno sabe que tiene cómo deben ser las cosas, lograr llevarlas a la comunidad. Hay gente que por ahí desconoce esto, y es un poco la llegada a la comunidad es con este tipo de herramientas o de acciones. Bueno, el otro programa, y que en esto, de ser sincero, no nos funcionó, fue el aprovechamiento de residuos leñosos, que es, como ustedes saben, todo lo que es poda y extracciones genera un gran volumen de residuos. Nosotros parte lo hacíamos leña social, que era lo único que más o menos nos funcionaba. Durante todo el año se hacía un acopio de leña de las podas, lo que servía para leña, y de las extracciones, y eso en temporada invernal se entregaba gratuitamente a la gente que lo requería. Chipeado, que lo hacíamos, ese chipeado después se usaba sobre todo para canteros o para compost. La verdad que no nos dio resultado, no porque no diera resultado el chip, sino el trabajo con las chipeadoras. Es difícil, la gente es un gran problema, los empleados, no digo todos, pero a veces es difícil poner en marcha equipos de trabajo. Y otros usos como por ejemplo la carpintería, a partir de la madera que sale de árboles urbanos. Hay algunos ejemplos, algunas localidades tienen incluso aserraderos, y hay un reuso de esa de esa madera. Yo conozco un caso que es la localidad de América, acá en el oeste de la provincia de Buenos Aires, que parte de esa madera, con la escuela especial, los chicos hacían bancos y mesas para los espacios verdes. Ese trabajo hacían. Bueno, y por último, el último programa es el de riesgo de árboles. Vamos a ver una clase específica de riesgo, pero acá un poco comentarle algunas cosas. Sabemos que es necesario gestionar el riesgo en los árboles. Son seres vivos, en algún momento van a ingresar en una etapa de senectud. En algunos otros casos, aunque no están en etapa de senectud, pueden haber sufrido daño al sistema radicular, antrópicos o por animales, o por daños con tormentas, por vientos y demás, y eso genera un riesgo y hay que gestionarlo, es decir, hay que saber cómo interactuar o cómo resolver esas situaciones. El programa de manejo de riesgo tiene que estar en relación con el programa anual de plantación, con el programa anual de poda y mantenimiento, y también con el sistema de respuesta ante emergencias. Eso es lo que debería hacerse. El inventario censo del arbolado también me va a aportar datos de la estructura forestal y me va a permitir o a inferir algunas cuestiones, especies, estado sanitario, necesidad de poda y demás. Nosotros específicamente no hicimos análisis de riesgo en la localidad, en el ámbito urbano. Lo que hicimos fue en la Reserva Natural Urbana, que yo les comentaba,
está a unos 5 kilómetros del casco urbano y son unos 170 hectáreas. Esta es una imagen de la reserva. Se usa mucho los fines de semana. Piensen que hay picos en los fines de semana de hasta 8.000, 9.000 personas entre viernes, sábado y domingo, que es mucho. Y lo que nosotros hicimos fue, esto es una tesis de grado de una alumna de la Universidad de La Pampa que se recibió de ingeniería, es ingeniera en recursos naturales hoy. En su momento hizo esta tesis en esto: evaluar el riesgo de caída de árboles en la reserva natural urbana. Primero que hicimos fue sectorizar toda la reserva en zonas de riesgo según el uso. Es decir, lo que ven en rojo son las zonas de mayor uso, donde hay fogones, donde hay sector de camping, donde hay caminos, donde está la proveeduría, bueno, donde están los sectores de mayor actividad de pescadores. Entonces, esos son, por el alto uso, las zonas de mayor riesgo en función del uso. En amarillo, sectores moderados, digamos, menos riesgo. Perdón, en rojo también están los sectores donde hay juegos, por ejemplo. Y en verde, donde el riesgo es bajo, básicamente porque son zonas de pastizales, donde prácticamente no hay árboles y hay poco uso por la gente. Y específicamente en cada uno de esos sectores se hizo un análisis de riesgo árbol por árbol. Se usaba esta metodología que la vamos a ver en la clase de riesgo, donde se evaluaba el entorno y el ambiente, características de la forma del árbol, ¿cómo es? Y en función de eso después lo vamos a ver, pero se ponderaban estos valores que va generando. Tiene una formulita para calcular lo que se denomina un índice de riesgo. Fíjense, en este caso, este es el índice de riesgo que se generaba. Acá está para el sector 4, que es de alto riesgo. Hay fogones, hay juegos para chicos. Es todo un montecito de eucaliptus. Y el índice de riesgo de cada uno de esos árboles que están ahí numerados, como ven ahí, no llegaba, como ven acá, el más alto es 1,23. Que era un riesgo bajo, hasta 1,5 es bajo. Yo no recuerdo bien, creo que de 1,5 a 3 es medio y más de 3 era alto. Después lo vamos a ver en detalle cuando veamos riesgo. Fíjense en este sector, que es el sector 10, sobre la costa, estos 5 árboles, estos 5 árboles tienen todos arriba de 1,5, es decir, un riesgo medio. ¿Qué me permite esto? Si se recuerdan, yo les decía que hicimos un censo y esto eran casi 1.000 árboles, rondaba por ahí cerca de 1.000 árboles. Nosotros sabemos para cada árbol, cada uno de esos 1.000 árboles, qué riesgo tiene. Entonces, los de riesgo alto son aquellos donde yo ya tengo que tomar una decisión, extracción, poda, lo que sea. No sé cuál será, pero habrá que verlo, donde tengo que ir a resolver. Volvemos a lo mismo, permite planificar, permite cuantificar también, porque esto me va a decir cuántos son de 2.000 en riesgo alto, y en función de los recursos o de lo que sea, cuánto tiempo me va a llevar resolver esta situación. Bueno, eso es un poco esta unidad de planificación. Acá vimos un poco esto de cómo armar o cómo desarrollar un plan de manejo, un plan director, un plan maestro, y cada uno de los puntos, en este caso que nosotros definimos como distintos programas del plan, en este caso con un ejemplo específico de 2 localidades de La Pampa. Vamos a ver después algún ejemplo más con Marcela y con Francisco.